Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos en nuestro estudio bíblico principalmente hablar un poco sobre Hechos, capítulo 10, versículo 40. Nos dice, pero Dios lo resucitó al tercer día. Este aspecto queremos subrayar. ¿Verdad? Dios lo resucitó al tercer día. Estamos estudiando el discurso de Pedro que comienza en los versículos 34 hasta el versículo 43. En primer lugar, nos presenta ya a un Pedro que se encuentra en Cesarea. Es Cornelio que había tenido una visión, le presenta también la figura de Cornelio, muy interesante, a pesar de que era un gentil, sin embargo estaba siempre abierto a Dios. O sea, son todos los detalles que nos fueron dando. En los cursos anteriores, vayan mirando allí los versículos, ¿verdad? Hechos, capítulo 10, del 1 en adelante, te va a hablar de esta visión con Cornelio, y después enseguida de esa visión que tiene este gentil, este pagano, y que Dios mismo, ¿verdad? O sea, el ángel, la fuerza de Dios le está indicando y le está diciendo Enoimí, Ñemonguetami, con Pedro, etcétera, etcétera. Después nos va mostrando y nos va diciendo el camino que tiene que ir tomando. Hasta tal punto, después tenemos la visión de Pedro. Pedro también recibe esa misma intuición hacia los gentiles que tiene que abrirse, que lee Evangelio, la buena noticia es para todos a pesar. Y ahora, hoy nosotros, después de continuar toda esta reflexión, Pedro es buscado, le van a buscar a Jope. Vienen tres a buscarle, Pedro les recibe, es decir, es una apertura a la universalidad. Al mismo tiempo, Pedro no es que se va solo, sino que también se deja acompañar, dice ahí en el versículo 23, interesante. Al día siguiente se puso en camino con ellos, con aquellos que vinieron a buscarle desde Cesarea, acompañado por unos hermanos de la ciudad de Jope. Qué lindo. Es la comunidad la que va entonces para anunciar. Y al mismo tiempo, estos hermanos que le acompañan a Pedro son los que van y escuchan. Ya a mí, entonces ya estaba de Pedro, Pedro, o asumí con corresponsabilidad, lleva con los otros que vienen a buscarle, con estos gentiles, con estos paganos. Y entonces desde Jope
ellos se encaminan hacia Cesarea. Y ahí en Cesarea Marítima es donde se encontrará con Cornelio, que le esperan. Hay muchas actitudes muy interesantes, ¿verdad? Cornelio, y al encontrarse con él, se tira a sus pies. Son signos muy interesantes para decirnos simplemente de lo que significaba el famoso tendotá, ¿verdad? Pero ese tendotá también que no es entonces como diciendo Shelai Papa, yo soy Dios o lo que sea, ¿verdad? Sino que sobre todo, ese que se pone al frente de la comunidad tiene una misión muy importante y por eso Pedro lo hizo levantar, diciéndote levántate porque yo no soy más que un hombre, ¿verdad? O sea, yo necesito de la comunidad. Ustedes saben que la palabra de Dios, la Biblia, siempre se une en torno a la comunidad, ¿verdad? La comunidad es lo esencial y lo fundamental. Yo soy un hombre, significa yo soy limitado. Yo soy Adamá, yo soy tierra, yo soy polvo, ¿verdad? Y entonces, yo soy un hombre aquí en esa mentalidad hebrea, está diciendo, Shaiko te venderé. Señor, diga tu mo, ay, allá, pomba eve. A peña de yara, hija, ay, shaoña de allá. Peña veí, peñeñón de diga tu mo, ay, peña, pomba eve. Señor, diga tu mo, ay, peña, pomba eve, hija de yara. Bueno, todos estos elementos nos ayudan a nosotros a reflexionar, a encaminar nuestro corazón, a encaminar nuestra vida. Cornelio fue a su encuentro, se postró a sus pies. Pedro lo hizo levantar diciéndole, levántate porque yo no soy más que un hombre. Y mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidas allí. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y hoy estamos leyendo del libro de Tobías. Estamos en el capítulo 6 del 10 al 11, luego capítulo 7 del 1, del 9 al 16, y luego el capítulo 8 del 4 al 9a. Cuando entraron en media y ya se acercaron a Ecbataná, Rafael dijo al joven, hermano Tobías. Este le preguntó, ¿qué quieres? El ángel continuó, es necesario que pasemos esta noche en casa de Rahuel. Él es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara. Cuando llegaron a Ecbataná, Tobías dijo, hermano Azarías, llévame directamente a la casa de nuestro hermano Rahuel. El ángel lo llevó y encontraron a Rahuel sentado a la puerta del patio. Ellos lo saludaron primero y él le respondió, salud hermanos, bienvenidos, y los hizo pasar a su casa. Luego mataron un cordero del rebaño y los recibieron cordialmente. Después de lavarse y bañarse se pusieron a comer. Entonces Tobías dijo a Rafael, hermano Azarías, dile a Rahuel que me dé por esposa a mi hermana Sara. Y aquí continúa esta historia, queridos amigos. Es interesante, ¿verdad? Cómo entonces la historia se va dirigiendo y cómo Dios va actuando en el corazón. Aquí sobre todo nosotros entendemos que Tobías había oído hablar de Sara, su pariente ciertamente, y siente ese inquieto amor. Entonces tiene este deseo de acercarse, de casarse. Y después las plegarias de ambos, sobre todo, queridos amigos, es lo que en la providencia de Dios, por medio del ángel, dirige nuestra propia historia. Este pasaje de Tobías es tan interesante también para utilizar en los matrimonios, porque nos hace entender que el accionar de Dios
siempre está presente en nuestra vida. Pero sabemos que vaya esa cuana, tanto Tobías como Sara después, que se ponen en esta humilde oración, en esta humilde actitud de rezar, de pedir, de responder a lo que Dios justamente entonces les está ofreciendo. Hacer un camino de santidad. Vamos a pedir, queridos hermanos, queridos amigos, esta gracia tan importante y tan linda, ¿verdad?, que Dios nos va regalando. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Estamos en el capítulo 10, principalmente acentuando el versículo 30, porque ahora, después del discurso de Pedro, de él aseverar, decir amén, amén, verdaderamente, comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Es la universalidad, es la teología lucana, es la teología cristiana, es el catolicismo. Igual la palabra católicus lleva católico, quiere decir justamente universal, quiere decir que está abierto a todos. Somos capaces de dialogar, dice la católico. El católico tiene que ser aquel que ante situaciones, ¿verdad?, del contexto histórico, lo primero que hace es dialogar, escuchar, saber. Pero ustedes saben también que el diálogos es una palabra griega interesante, que allí cuando lleva la explicación terminó y a huella de malos latinos lleva la ña entendieron la terminología importante porque tú la ña monguetaba. Si hay un diálogo, quiere decir que hay un diálogos, logos, palabra. Ahora te toca a vos, ahora me toca a mí. Deja ya. Vea la famoso pinpoint. Diálogos. Es un diálogo dividido. Es un diálogo separado. Ñaños hindutas dice, ven. Con andeñe, sí, xeron hindú. Xeron hindú y nagoa. Agoanga, de aquí a xea nieta. Ande hinduta la xea ande. Entonces ñaños hindutas. Nosotros también tenemos esta terminología. Ñaños hinduminas con la gente. Ñaños en Dumí, ese es el diálogo. Entonces, ¿viste cuál es la traducción tan hermosa que tenemos que entender? Porque alguna vez da la diálogo, sino que monólogos. Mono quiere decir uno, mono. O vea dice, debe de ir cuatija y ño. Ya cambia del mono al cuantín. Bueno, esa es una forma de chiste, pero para que ustedes entiendan, ¿verdad?, que la palabra mono, ¿verdad?, en griego quiere decir solo, único, uno, mono. Monólogo. Estamos en la la monólogo. Monólogo dice, entonces, se ya va a vender la igual pao y ayer. Entonces, va a vender semboeta. Si llega igual vamos hoy. Esa es la actitud famosa, ¿verdad?, que en el hebreo sería del capítulo 3, ¿verdad?, versículo 5, que nosotros sabemos muy bien. La PEP 1, vea, ustedes van a ser como dioses. Y eso es lo que nosotros continuamente entonces estamos comiendo, el monólogo. Es decir, Sheikwa hoy, hace de cotemilla va a ver, y entonces yo me estoy considerando como un dios. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y ese es el verdadero pecado original del hombre, pecado de origen, pecado de que nañaños endusei. A pesar de que hay muchas frases interesantes, ¿verdad?, juegos, palabras, formas de concienciar a la gente, a los chicos, que nos dicen, por ejemplo, dice que Dios nos dio 2 orejas justamente para saber escucharnos más y una sola boca para hablar menos, ¿entienden? Todas estas cositas así que dentro del pensamiento y la reflexión humana, de la experiencia entre chistes y filosofías, nosotros podemos encontrar, porque siempre todo es una filosofía, es una manera práctica de vivir y de entendernos, lenguajes para darnos a conocer lo que nosotros tenemos en nuestro interior y en nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces ve ahí de cómo Coinland de Apisaina, Amara la Moscoy viendo, ahora yendo por agua. Rehendu pona aprender a pisar rehendu veana en vez de que la reñe petente en la de yuru reñejan añadeco alguna vez al revés ñandeco ñañe ese ñandente hoy la yecua pana daña en dulce y la otro. Algunas veces me pasa eso, ¿verdad? Escuchando un poco, ¿verdad? Escuchando. Diga tú, no respiráis,
Entonces ella iba de espacio mismo, él responde a tener ella pues a la día luego, o sea, día quiere decir dividido, pues, es muy inalande punto, debió aprender y escuela, me lleva, la de estudia, escuela de castellano, la literatura, lenguaje o lo que sea, lenguaje oral, deben hacer la lenguaje oral, te voy a estudiar, a la lenguaje escrito, de estudiar ya que pues la lenguaje escrito recuerda tiene puntos, o sea, dice aquí, en donde la pichaba. Qué lindo que es, ¿verdad? Aquí lo que nos dice también. Son cosas prácticas, ¿verdad? Pero que nos hace entender que esta es la manera como el Señor nos entusiasma también a nosotros a formar comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. El Papa comenzó su audiencia general, aparte de bendiciendo niños, presentando una rosa blanca ante unas reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús. Rezó ante ellas unos minutos. Después explicó por qué estaban allí. Sono qui davanti a noi le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona universale delle missioni. È bello che ciò accada mentre stiamo riflettendo sulla passione per l'evangelizzazione, sullo zelo apostolico. Oggi dunque lasciamoci aiutare dalla testimonianza di Santa Teresina. Lei nacque 150 anni fa e in questo anniversario ho intenzione di dedicare una lettera apostolica. El Papa explicó que aunque Santa Teresita es patrona de las misiones, nunca estuvo en misión, las apoyaba con la oración y se definía como un pequeño grano de arena. Murió solo con 24 años, pero Francisco insistió en que aunque su cuerpo estaba enfermo, tenía un corazón vibrante. Missionario anche che comunque vive dove si trova come strumento dell'amore di Dio. E chi fa di tutto perché attraverso la sua testimonianza, la sua preghiera, la sua intercessione, Gesù passi. E questo è lo zelo apostolico, che, ricordiamolo sempre, non funziona mai per proselitismo, mai. El Papa cerró su catequesis explicando que el celo apostólico funciona por atracción y saludó a todos los peregrinos que acudieron a verle. E voi la mia benedizione. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio,
una camioneta Fiat Dobló del PAI Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Contigo soy invencible. No existen los días grises si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo. Mi mundo gira a tu modo. Mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy. Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno. Y yo contigo me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Y sabes bien quién soy, para dónde voy. Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno. Y yo contigo me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo 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 me voy para el cielo. Contigo veo las flores, el mundo de mil colores, poemas en mi canción. Contigo mi canto es risa, el tiempo se paraliza, mi vida baila tu sol. Solo tú sabes que soy, para dónde voy. Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno. Y yo contigo me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Y sabes bien que soy, para dónde voy. Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno. Y yo contigo me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo 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 me voy para el cielo. Contigo me pierdo todo lo que es amor. Encuentro el camino, encuentro la dirección. Sé que solo quiero estar rendido a tus pies. No puedo temer si alumbras mi ser. Quiero ser todo lo que significa amarte. Doy toda mi vida para adorarte. Yo puedo sentirte en cada rayo del sol. Dame de tu calor, toma tú el control. Solo tú sabes que soy, para dónde voy. Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno. Y yo contigo me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Y sabes bien que soy, para dónde voy. Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno. Y yo contigo me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo 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 me voy para el cielo. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir.
camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Porque nos está hablando de un subrayado especial en el versículo 40. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió también que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. El versículo tanto 40 como el 41 es un todo, ¿verdad? Que comienza en realidad en el 39, que ya hemos estudiado. Ven la José, vayan ahí en nuestro canal YouTube, Ñande Yarañe, Bebe Yujuta, Nuevo Testamento, y ahí entonces van a encontrar los capítulos, los versículos que nos van hablando, ¿verdad?, de este hermoso estudio de la palabra de Dios. Dios lo resucitó, dice, ¿verdad?, al tercer día. Primera cosita.
Dios lo resucita. Quiere decir que hacemos la acentuación a la vida nueva. Quiere decir que ñande cristianos hay shandicatui la yapitante o bebé la ña saingola curusureina. Algunos parece que son medio masoquistas, y dice la masoquista que dice o calcular o mañana lleva, y entonces se está golpeando por mi culpa, por mi gravísima culpa, o bebé jaseina, o peta, o bebé, o ñembote, no. Ñande yara, ñande anigra be ñembote. Pego entonces, pellabriana, ábranse a los demás, ábranse a la fuerza de Dios. Vivan de acuerdo a esa gracia, a esa fuerza del Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y entonces, si nosotros entendemos este aspecto, nosotros también, al comprender esta partecita, vamos a hacer lo esencial y lo fundamental para que vivamos una vida cristiana comprometida. Porque detrás de esto hay un compromiso muy fuerte, ¿verdad? Después de que Jesús resucita entonces de entre los muertos, resucitó a la vista de muchos testigos. Jesús resucita, pero esa resurrección que se comienza a expandir en la vida de sus seguidores. Es decir, la resurrección de Jesús significa la resurrección del pueblo. La resurrección de Jesús significa la resurrección de la gente, de la familia, de tu vida, de tu cambio, de tu transformación. ¿Qué dice la resurrección? Resurrexit, latín, levantar la cabeza. Ñacapuá, emañamón burú, anila netinduje, dice Ubeajín. La ñanetindiro aña mañana, peubura lleva, a pemboya ya tiriri llegó peubura. Entonces, eso, queridos amigos, por lo menos no es lo esencial y no es lo fundamental, ¿verdad? Lo fundamental es cuando nosotros comenzamos a caminar, a mirar, a buscar y a hacer aquello que es esencial para que nuestra vida pueda seguir adelante. Y entonces aquí nos está diciendo muy bien Jesús, ahora que resucitó de entre los muertos, resucitó a la vista de muchos testigos, quiere decir entonces que son muchos los que desde ahora se van a comprometer y nos comprometemos con el Señor, porque somos testigos. Ser testigo significa experimentar. Vengan y lo verán ya. Cuando nosotros vemos, cuando nosotros sabemos y nos ponemos en este camino del Señor, ¿verdad? Entonces, desde aquí viene el siguiente paso. Jesús manda a sus seguidores que predicaran el mensaje de quién es Él y qué hizo. Y esto es bueno, ¿verdad? Porque cuando te dice, vengan y lo verán, maralane no isna. Ella poja de práctica. Ella poja de praxis. Rey cuaja lleva va peñan de yara las y ande isna vale hoy cuaje y ande. Esta praxis es lo que significa para nosotros, ¿verdad? Que nosotros vamos a predicar el mismo mensaje que Él nos ha enseñado. Quiere decir que nosotros vamos a dar a conocer, ya es el cuabodena, llevamos a la ambita, entero de tea pemuana. Pero pega ñamoñe pregunta, ñante apite hoy, es la comunidad. Siempre se piensa en la comunidad. Siempre la palabra de Dios apunta a la comunidad. Siempre la palabra de Dios nos está diciendo, todo esto es en favor de la comunidad. No es entonces para mí, ¿verdad? Pero ahora ya no hay problema, ya de ya veré cuál lleva. La she. Y entonces, ya pues está bebé. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina,
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Bueno, estamos aprendiendo cómo leer poesía bíblica, que es un 30% de la Biblia. Sí, la poesía es una manera de escribir que no solo comunica información. Nos invita a experimentar las ideas con nuestra imaginación, usando imágenes creativas o lo que llamaríamos lenguaje metafórico. Entonces, hablemos acerca de las imágenes y metáforas en la poesía bíblica. Entonces, algunas cosas en la vida son fáciles de entender porque son experiencias físicas y tangibles, como tener frío. Sí, tener frío no es divertido. Pero otras experiencias no son tan concretas, como cuando no le gustas a alguien. Eso tampoco es divertido. Entonces, son dos cosas muy distintas, pero nota cómo tu mente las ha conectado sin que te des cuenta. Cuando dices cosas como ella me aplicó la ley del hielo o no seas tan frío. También puedes voltearlo y pensar en el afecto como si fuera calor. Le dio una bienvenida calurosa o es una persona cálida. Exactamente. Entonces tomamos un concepto básico como el calor y lo relacionamos con un concepto como el afecto. Esto nos da una manera más imaginativa para hablar sobre nuestras experiencias. Estamos pensando en metáforas. Sí, ellas nos proveen un marco de referencia sobre cómo nuestras mentes entienden el mundo. Las metáforas gobiernan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Y como justo ahí, las metáforas gobiernan. Eso es una metáfora en sí misma, el decir que las ideas son gobernantes. O piensa en una metáfora relacionada, por ejemplo, que las ideas que chocan entre sí están en guerra. Sí, en un debate debo defender mi posición y proveer respaldo para poder ganar el argumento. Así que puedes ver que las metáforas no son solo una manera elegante de escribir, están por todas partes en nuestro idioma. Y las metáforas que usamos moldean nuestra imaginación y nuestro comportamiento. Así que no sorprende que los poetas bíblicos constantemente usen imágenes metafóricas. Ahora, algunas metáforas en la Biblia son fáciles de entender, como que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero recuerda, los poetas bíblicos vivieron en una cultura antigua, lo que significa que algunas de sus metáforas podrían parecernos extrañas. ¿Cómo cuáles? Ok, imagínate aguas caóticas, como un mar profundo y tormentoso. Entendí. Ahora, piensen alguna vez en que estuviste en peligro y luego relaciona una cosa con otra. El peligro es como aguas caóticas. Exacto. Y los autores bíblicos lo llevan aún más allá. Ellos también hablan de las personas peligrosas como aguas tormentosas. Como en el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. He llegado a lo profundo de las aguas. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Oh, los enemigos son olas peligrosas. Sí, y también las naciones enemigas, como en Isaías 17. ¡Ay de las naciones que braman como el bramido de los mares! O como el Salmo 89. Tú dominas la soberbia del mar, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, esta es una metáfora básica para el peligro y el caos en nuestro mundo. Pero Dios tiene poder sobre las aguas caóticas. Sí. Y esta imagen fundamental es tan importante que se nos presenta en la primera página de la Biblia. Oh, es cierto. El mundo desordenado de Génesis 1:2 es un océano oscuro y caótico al que Dios le pone orden.
Exactamente. La imagen comienza aquí y se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, y así también su opuesto. Si el agua caótica es una imagen fundamental del peligro, piensa en lo que representaría la tierra seca. La tierra seca sería protección, seguridad, estabilidad. Exactamente. Algunos de los deseos humanos más básicos. Y eso es lo que Dios está proveyendo cuando la tierra seca aparece en las primeras páginas de Génesis. Y también es aquí donde Dios planta el jardín del Edén. Y no es cualquier jardín. Se describe con imágenes de un templo antiguo, muy por encima de aquellas aguas peligrosas. Y de este jardín templo fluye un río que riega todas las cosas. Entonces, el ideal humano es estar con Dios en un jardín, templo, montaña. Sí, esta imagen permea la poesía bíblica, como cuando David celebra la presencia de Dios en el templo en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ahora mira, ya que el templo estaba asociado con estar cerca de la presencia de Dios, esta estructura alta de roca podía convertirse en una metáfora para Dios mismo, como en el Salmo 18, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Esa es la imagen que Jesús evoca cuando dice que escucharlo es como construir tu casa sobre la roca. Exactamente. Así que nota cómo estas ricas metáforas en la poesía bíblica están basadas en imágenes de narrativas bíblicas previas. Así es como funcionan las metáforas en la Biblia. Necesitas las narrativas para entender las imágenes poéticas, y las imágenes poéticas revelan significados más profundos en esas narrativas. Genial. Ahora, la más grande colección de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Y de cómo aprender a leer el libro de Salmos es lo que hablaremos después. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando con el libro de Hechos de los Apóstoles, el discurso de Pedro, un discurso riquísimo. Nosotros sabemos luego que en los tantos discursos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, sabemos que hacen una síntesis de la vida del cristiano. Recordemos que Jesús hizo esto con el poder de Dios, decíamos, porque Dios estaba con él, primer elemento. Jesús hizo todas estas cosas en presencia de testigos oculares, es decir, en presencia de aquellos que después nosotros vamos a desparramar, vamos a dar a conocer, porque ya es ahora, Jesús después, por otra parte, se nos explica, se nos da a entender que es un Cristo que pasó por la cruz. Es elemento también muy importante en la vida del cristiano, que algunas veces nosotros queremos dejar de lado. Hay incluso, ¿verdad? Hay sectas, religiones, ¿verdad? Muchos protestantes que presentan simplemente a un Cristo, o mejor dicho, a una cruz sin el Cristo crucificado, sin el Cristo muerto, sin el Cristo yacente. Ese Cristo yaciente que está ahí sobre la cruz nos hace entender, mirar, palpar, tocar nuestra propia humanidad. Recuérdate que tú eres polvo y que al polvo has de volver. El Dios que muere y que se entrega por nosotros. Entonces ya entendí que tú y la ñamañante como una cosa mágica. Ese pues es el problema, ¿verdad? Se dan cuenta que nuestras ideas, nuestra teología, nuestra forma de interpretar y de entender la palabra de Dios es muy importante para después darle también una vida concreta en nuestra realidad, para hacerla realidad. Porque si simplemente nosotros estamos hablando de una cuestión como mágica, de que la cruz como una cuestión entonces que simplemente te lleva a una luz y nada más, como algo mágico,
no estamos nosotros tomando ni asumiendo algo esencial, que la cruz significa lo que Jesús tantas veces le dice a sus discípulos: que quiera seguirme, entonces prende la cruz, es llevar la cruz. Nosotros resucitamos a través de la cruz. Primero morimos en la cruz, o sea, matamos todo lo que significa negativo para nosotros. Yo eso le suelo decir, por ejemplo, no sé, un muchacho que está en la droga. No es simplemente que vamos a encontrar, porque algunas veces la gente viene y te pide simplemente que le toques, que le rece, que le derrame agüita, que le ponga aceite o no sé qué cosa. Pero el problema es cuando nosotros no estamos asumiendo nuestra responsabilidad y decimos, bueno, aquí tenemos que hacer un camino juntos. Esa es la yaje combo eta coñan de la pisagua. O ese que está en la bebida, ¿verdad? ¿Cuántas personas yo he asistido, he escuchado, ¿verdad? Viene cuando está sin beber, viene cuando está sobrio. A beber oña mongueta. A beber oña promete todo lo que sea. Pero a ver objeto y mi vea ya monte, ¿verdad? Entonces, claro, se le llama, es una enfermedad, todo lo que vos quieras. Tampoco de estas enfermedades podemos salir simplemente con el voluntarismo, pero ciertamente que como el hombre es integral, entonces todo esto tiene que entrar, ¿verdad? Con la fuerza también del hombre que se propone. Yo recuerdo que algunos jóvenes también me decían: padre, yo quiero probar nomás un chiquitito la droga. Seguro mi chiminte que sea tan teata, mi chiminte. Si total, ya hay mis amantes para saber un poco, conocer un poco y poder hablar y poder decir, y para nunca caer en estos vicios. Amonte, man. Muchos de los que ¿verdad? Quisieron comenzar y probar nomás un poquitito. Hoy están OPP, drogados, alucinados, ¿verdad? Con alucinaciones. Ven diablo, ven demonio por todas partes, que le persiguen, persecución, ¿entiendes? Pero eso ya es efecto de la enfermedad. Ven de cerebro, que te voy a decir, psiquiatra, te voy a todo estudiante. Hoy mi psiquiatra especializado en esto, ¿verdad? Que te hacen el estudio ahí del cerebro, que ya quemaron muchas cosas, incluso en sus neuronas, ¿entiendes? Nosotros somos integrales, ¿entienden? Somos espíritu y al mismo tiempo somos, ¿verdad? Somos cuerpo. Entonces, somos carne. Bueno, queridos amigos, de todo esto podemos seguir hablando más. Pasar por la cruz quiere decir asumir nuestra responsabilidad. Llevar nuestra cruz quiere decir alzar, darnos cuenta y comenzar a luchar contra aquello negativo que nos lleva a la muerte. Porque vamos a pasar por la cruz, pero para resucitar. Termino simplemente con aquella frase que decían los padres de la iglesia. Cristo nació para morir. Muere en la cruz para resucitar. Resucita para subir al cielo. Sube al cielo para enviarnos al Espíritu Santo y envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi, es decir, testigos, decíamos hoy nosotros, de su resurrección. La gracia y la fuerza de Dios que transforma. Y me despido de usted y le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.